Quiero que mires ahora mismo hacia las plantas que tienes en tu hogar. No lo hagas de manera distante. Hazlo de verdad. Si puedes, gira la cabeza y busca con los ojos las plantas que viven contigo en ese espacio. Si no puedes verlas desde donde estás, piensa en dónde están. ¿En qué habitación? ¿En qué rincón? ¿Las tienes presentes? Bien. Porque lo que voy a decirte en los próximos minutos puede cambiar completamente la manera en que te relacionas con esas plantas. Y dependiendo de cuáles tienes, puede ser la información más importante que hayas recibido sobre el estado energético de tu hogar en mucho tiempo. Hay plantas que, según la cábala y la tradición judía antigua, no deberían estar dentro de un hogar que aspira a vivir bajo la verajá, la bendición divina, no porque sean plantas malas en sí mismas, sino porque su naturaleza, su forma, su historia simbólica, la energía que emiten de manera constante en el espacio donde las colocas, entra en conflicto directo con el flujo del Shefá, la abundancia espiritual que el Eterno envía hacia las personas y los hogares que están abiertos para recibirla. Y hay plantas que la misma tradición señala como portadoras de una energía que protege, que atrae y que abre canales de prosperidad, salud y paz familiar. Hoy voy a decirte cuáles son, las 3 de cada lado, las que alejan y las que atraen. Escribe ahora en los comentarios, mis plantas están corregidas. Escríbelo aunque todavía no hayas hecho los cambios. Escríbelo como la declaración de la persona en quien te vas a convertir cuando termines de leer esto. Escríbelo como el primer acto de un proceso de transformación de tu hogar que comienza exactamente aquí. Bien, pero antes de los nombres y de los casos, necesito que entiendas el principio que sostiene todo esto, porque sin el principio, tienes una lista de plantas para cambiar, pero no la comprensión que hace que el cambio sea real y duradero. En la cábala, el hogar no es simplemente un espacio físico, es un mishkan personal, un pequeño santuario, una réplica en miniatura del Templo de Jerusalén, donde la presencia divina habitaba de manera visible, y así como el templo tenía normas precisas sobre qué podía entrar y qué no podía entrar en sus espacios sagrados, el hogar, como mishkan personal, también tiene una sensibilidad especial sobre lo que lo habita. El Zohar, el texto más sagrado de la mística judía, enseña que el Eterno no habita en espacios de tristeza, que la Shejiná, la presencia divina, se retira de los lugares donde la energía está cargada, donde los símbolos son de escasez o de sufrimiento, donde lo que rodea al ser humano le habla constantemente de limitación en lugar de expansión. Y los seres humanos, aunque no lo notemos de manera consciente, respondemos profundamente a los símbolos que nos rodean. La investigación en psicología ambiental lo confirma con datos que la cábala anticipó hace siglos. El entorno donde vivimos no es un telón de fondo neutro. Es un campo de significados que afecta nuestro estado mental, nuestras emociones, nuestras decisiones y, en última instancia, los resultados de nuestras vidas. Las plantas en el hogar son, en ese campo de significados, algunos de los elementos más poderosos, porque están vivas, porque crecen, porque cambian, porque respiran en el mismo espacio donde respiramos nosotros. Su influencia sobre el chi, sobre el campo energético del espacio, es más directa y más constante que la de cualquier objeto inerte. Y la cábala tiene una sabiduría muy precisa sobre qué tipo de vida vegetal armoniza con la verajá y qué tipo la bloquea. Vamos con la primera planta prohibida, los cactus, todas las variedades, desde el pequeño cactus de escritorio hasta las especies más grandes que algunas personas tienen como elemento decorativo principal. El cactus, en la geografía sagrada de la Torá, pertenece al desierto, y el desierto en la cábala no es simplemente un ecosistema. Es un símbolo cargado de una historia espiritual específica y dolorosa. El desierto es el lugar del exilio, el lugar donde el pueblo de Israel caminó durante 40 años después de la salida de Egipto, el lugar de la prueba, de la escasez, de la sed, de la dependencia total de la providencia divina para sobrevivir. El desierto es también, en el imaginario cabalístico, el territorio de las clipot, las cáscaras de oscuridad, las fuerzas que se oponen a la luz y que se alimentan de la escasez y del sufrimiento humano. El cactus, que sobrevive en el desierto porque se ha adaptado perfectamente a la escasez de agua, lleva en su naturaleza la memoria de ese territorio. Es la planta de la supervivencia en condiciones de extrema escasez, y esa es exactamente la energía que emite cuando la traes al interior de tu hogar. Escasez, adaptación al límite, defensas activadas permanentemente. Pero hay algo más que las espinas. Las espinas del cactus, en la lectura cabalística,
son el símbolo más directo del principio de rechazo, de la energía que dice, no te acerques, que actúa como barrera activa contra todo lo que intenta aproximarse. En la Cábala, el Shefá, el flujo de abundancia divina, tiene una naturaleza que los maestros describen como el agua que busca su nivel. El Shefá fluye hacia donde hay apertura, hacia donde hay receptividad, hacia donde los canales están limpios y disponibles. Y las espinas del cactus, en términos energéticos, son exactamente lo opuesto a la apertura y a la receptividad. Son defensas activadas que rechazan lo que se acerca. ¿Qué significa tener un hogar lleno de esas defensas activadas? Que el Shefá que el Eterno envía hacia tu vida llega a las puertas de tu hogar y encuentra espinas. Encuentra el mensaje energético de rechazo y fluye hacia otro lugar donde las espinas no están. La familia Rosenberg, que vivía en Tel Aviv, tenía una colección de cactus que habían acumulado durante años. 12 plantas de diferentes variedades, distribuidas por toda la casa, desde la entrada hasta los dormitorios. Para ellos eran simplemente decoración, fácil de mantener, resistentes, estéticas. Durante 3 años seguidos, el padre de familia perdió 2 empleos. La madre, que tenía su propio negocio, vivía en una situación que describía como siempre, a punto de crecer pero nunca del todo. Uno de los hijos desarrolló problemas de ansiedad que los médicos no lograban resolver con claridad, y la dinámica familiar se sentía, según palabras de la madre, como si hubiera una tensión de fondo permanente que ninguno podía identificar. Un rabino que fue a visitarlos, uno de esos rabinos con el tipo de percepción espiritual que va más allá de lo ordinario, recorrió el apartamento en silencio durante varios minutos, y cuando regresó al salón principal, dijo únicamente, «Los cactus». La familia lo escuchó con el escepticismo natural de personas modernas, pero la situación era lo suficientemente difícil como para intentar cualquier cosa. Retiraron los 12 cactus en un fin de semana. En el mes siguiente, el padre recibió una oferta de trabajo inesperada, mejor que cualquiera de las que había tenido en los últimos años. El negocio de la madre recibió su mejor contrato, y el hijo, por razones que el médico tampoco supo explicar del todo, empezó a responder mejor al tratamiento para la ansiedad. ¿Fueron los cactus la causa de todos los problemas? La familia Rosenberg no afirma eso. Afirman algo más preciso. Retirar los cactus fue el inicio de un cambio en la energía del hogar que tuvo consecuencias reales y concretas en la vida de cada uno de sus miembros. La segunda planta prohibida son las enredaderas y trepadoras en el interior del hogar. La hiedra, el potus cuando crece de manera que trepa y se enrosca, las plantas de interior que tienen ese patrón de crecimiento que se adhiere, que rodea, que va tomando todo lo que está cerca. Para entender por qué estas plantas están en la lista de lo que la Cábala señala como problemático en el hogar, necesitas conocer algo de su historia simbólica. En la antigüedad grecolatina, que ejerció una influencia cultural enorme sobre los pueblos del mundo mediterráneo, incluyendo a los judíos durante los periodos de dominación griega y romana, la hiedra era la planta sagrada de Dionisio, el dios del vino y del exceso. Las coronas de hiedra eran símbolos de las bacanales, de los rituales de pérdida de control y de disolución de los límites del yo. En la historia judía, la hiedra y las enredaderas tienen una asociación más oscura. Son las plantas del exilio. En el libro de las Lamentaciones, Eija, que describe la destrucción de Jerusalén, hay imágenes donde la desolación del templo destruido es representada por plantas que crecen entre las ruinas. Las enredaderas son el símbolo de lo que invade y sofoca, de lo que toma gradualmente el espacio ajeno, de lo que parece inocente al principio y con el tiempo ha cubierto todo. La Cábala lee ese simbolismo en términos de las dinámicas de vida. Las enredaderas que viven dentro del hogar emiten la energía de lo que sofoca, de lo que dependencia tóxica, de lo que va tomando gradualmente el espacio de los demás. ¿En qué se manifiesta eso en la vida de quienes viven en ese hogar? Los maestros cabalísticos señalan 3 áreas específicas. Las relaciones personales pueden tomar un tinte de dependencia o de sofocamiento. Relaciones que empezaron bien y que gradualmente se fueron volviendo más complicadas, más intensas en sus demandas, menos aireadas. Como una enredadera que fue creciendo alrededor de algo que antes respiraba libremente. Las situaciones económicas pueden desarrollar el patrón de las deudas que se enredan. Una deuda que lleva a otra, que requiere de otra para ser cubierta. La sensación de estar atrapado en una red financiera, donde cada movimiento que haces para liberarte parece crear más enredo, y la claridad mental puede verse afectada. La capacidad de ver con claridad las opciones disponibles,
de pensar con libertad sobre los propios proyectos, puede sentirse como si hubiera algo oscureciendo la visión, como ramas de hiedra cubriendo una ventana que antes dejaba pasar la luz. Verónica tenía 44 años y vivía en Ciudad de México. Su departamento tenía varias plantas de hiedra y de potus que crecían de manera exuberante, trepando por las paredes del salón y del corredor. Le parecían hermosas, le daban una sensación de vida y de naturaleza que le gustaba, pero su vida, en los últimos años, se había ido enredando de maneras que no podía comprender del todo. Una relación de pareja que debería haber terminado mucho antes, continuó 2 años más de lo razonable, succionando su energía y sus ahorros. Un proyecto de negocio que llevaba desarrollando quedó a la mitad, enredado en permisos y en complicaciones burocráticas que no parecían tener solución. Y una deuda pequeña había generado intereses que generaron otra deuda, que generó más intereses hasta que el total se había multiplicado de maneras que Verónica miraba con una mezcla de incredulidad y agotamiento. Una amiga que practicaba la lectura del entorno desde la perspectiva cabalística fue a visitarla, y cuando vio las hiedras trepando por las paredes, su reacción fue inmediata. Verónica no era de las personas que abandonan un proyecto a medias. Investigó, leyó, habló con personas que conocían la tradición, y lo que encontró fue suficientemente coherente como para tomar la decisión. Retiró todas las enredaderas del interior. Las llevó al exterior, donde su energía de expansión y de cobertura es completamente apropiada y beneficiosa. En los meses que siguieron, la relación que debería haber terminado terminó, con una facilidad que sorprendió a Verónica, porque antes cada intento había sido como intentar cortar una cuerda con las manos. El proyecto de negocio recibió la aprobación que llevaba meses esperando, y una fuente inesperada de dinero llegó para cubrir la deuda que parecía imposible de manejar. Verónica no sabe si fue la remoción de las plantas. Sabe que fue el inicio de un periodo donde las cosas que estaban enredadas comenzaron a desenredarse. La tercera planta prohibida es la que más sorprende a las personas cuando la escuchan, el bonsái. Los bonsáis son objetos de una belleza extraordinaria. Son el resultado de años de trabajo cuidadoso, de poda artística, de una paciencia que pocos seres humanos tienen para cultivar. Y sin embargo, en la lectura cabalística del simbolismo de las plantas en el hogar, el bonsái ocupa un lugar que ninguna persona que aspira a la prosperidad debería querer en su espacio interior. La razón es precisamente lo que lo hace bello, la restricción deliberada de su crecimiento natural. En la Torá, el árbol es uno de los símbolos más positivos y más cargados de significado que existen. El Salmo 1, el primer salmo del libro de los Salmos, compara al hombre justo y próspero con un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en la estación correcta y cuyas hojas no se marchitan. Un árbol que crece, que se expande, que da sombra, que produce fruto, que tiene raíces profundas y ramas que se abren hacia el cielo. Esa imagen del árbol en pleno crecimiento, sin restricciones, alcanzando todo su potencial natural, es en la cábala el símbolo del ser humano viviendo en la verajá, recibiendo el shefá sin bloqueos, expandiéndose en todas las dimensiones de su vida. El bonsái es, en términos botánicos, exactamente lo opuesto. Es un árbol al que se le ha impedido sistemáticamente alcanzar su tamaño natural, cuyas raíces se mantienen restringidas en un recipiente pequeño, cuyas ramas se podan de manera regular para evitar que crezcan más allá de cierto tamaño. Es un árbol vivo, sí, es incluso hermoso, pero es un árbol que nunca llegará a ser lo que su naturaleza le permite ser. ¿Qué emite ese bonsái en el espacio donde lo colocas? La energía de lo restringido, de lo que podría expandirse pero no puede, de lo que está vivo pero contenido, de lo que tiene potencial pero no se le permite desarrollarlo. Y los seres humanos, que somos profundamente sensibles a los símbolos aunque no lo sepamos de manera consciente, absorbemos esa energía del entorno que habitamos. El maestro cabalístico Shimon Ben Levi, de la comunidad de Bnei Brak, tiene una enseñanza que circula en los círculos de estudio más cerrados. Todo lo que entra en el hogar enseña a quienes lo habitan. La pregunta es, ¿qué quieres que tu hogar te enseñe? El bonsái enseña que la restricción puede ser hermosa, y mientras esa lección sea hermosa, seguirá siendo la lección que el hogar repite a sus habitantes. Alejandro era empresario. Había construido una empresa de tamaño mediano con mucho esfuerzo y con una inteligencia de negocios que todos en su entorno reconocían. Pero llevaba 4 años en un punto muerto que no podía romper. La empresa no retrocedía, pero tampoco crecía. Y Alejandro, que había soñado siempre con expandirse a otros mercados,
Veía ese sueño cada vez más lejano, sin una razón que pudiera identificar. En su oficina privada, sobre el escritorio, tenía una colección de 6 bonsáis que había ido adquiriendo con los años. Los consideraba su orgullo personal. Representaban para él la paciencia, la disciplina, el arte del control, virtudes que él valoraba. Un día, durante una reunión con un socio que también estudiaba cábala, la mirada de este cayó sobre los bonsáis y preguntó, con toda la sencillez del mundo, ¿cuánto tiempo llevas sin poder expandir la empresa? La conexión fue inmediata para Alejandro, aunque en ese momento la resistió. Pasaron 2 semanas. Y en esas 2 semanas, la coincidencia de la pregunta de su socio y la lectura cabalística que Alejandro comenzó a hacer sobre el simbolismo del bonsái fueron trabajando en él hasta que un sábado por la mañana tomó la decisión. Retiró los bonsáis de su oficina. Los llevó a su jardín exterior, donde continuaron siendo hermosos y donde su restricción no afectaba el campo energético del espacio de trabajo. En el trimestre siguiente, algo cambió en la manera en que Alejandro pensaba sobre la expansión. Ideas que antes parecían bloqueadas comenzaron a fluir. Una oportunidad en un mercado que llevaba años mirando sin atreverse a entrar, de repente se presentó de una manera que Alejandro no pudo ignorar, y tomó la decisión que llevaba 4 años aplazando. Hoy, 3 años después, esa decisión es el origen de la mayor expansión en la historia de su empresa. Alejandro afirma algo matizado. Retirarlos fue el inicio de un cambio en cómo me veía a mí mismo, ya no como alguien que administra la restricción con elegancia, sino como alguien que puede crecer sin límites cuando las condiciones internas son las correctas. Ahora, las 3 plantas sagradas, las que la cábala y la tradición judía identifican como portadoras de energía protectora, atraedora de verajá y favorecedoras del flujo del shefá en el hogar. La primera planta sagrada es el romero. El romero, en la tradición mediterránea y judía, tiene una historia de uso espiritual que se remonta a siglos. Su nombre, en hebreo antiguo, tiene conexiones con las palabras de purificación y de protección, y su uso en los rituales de bendición del hogar está documentado en la literatura rabínica de diferentes épocas y comunidades. ¿Por qué el romero? Primero, por su aroma. El aroma del romero es uno de los más directamente asociados con la purificación y la protección en prácticamente todas las tradiciones de medicina natural y de espiritualidad popular del mundo. Su fragancia activa el sistema olfativo de una manera específica, genera alerta sin tensión, claridad sin ansiedad, un estado que los neurocientíficos describen como atención abierta y que la tradición espiritual llama estado de receptividad a la luz. En los hogares judíos del norte de África y del Mediterráneo, existía la práctica de recorrer las habitaciones con ramas de romero encendido como incienso, recitando salmos de protección, especialmente el Salmo 91, el salmo del que habita al abrigo del Altísimo. Esta práctica combinaba las propiedades aromáticas del romero, que realmente cambian la composición química del aire en el espacio, con la intención espiritual de la oración y la petición de protección. El romero colocado cerca de la entrada del hogar, específicamente al lado derecho de la puerta vista desde el interior, actúa en el Feng Shui y en la cábala con la misma función. Es el guardián aromático que purifica lo que entra antes de que entre del todo. El aroma del romero viajando hacia quien llega antes de que cruce el umbral es una señal energética de que ese hogar está protegido, cuidado, atendido con intención. La familia Mizrahi de Marrakech tiene una tradición que transmiten de generación en generación. Cada viernes, antes de que comience el Shabbat, la abuela de la familia recorre toda la casa con una rama de romero fresco, tocando con ella los marcos de las puertas y los umbrales de cada habitación, mientras recita en árabe y en hebreo las palabras de los salmos que aprendió de su propia abuela. Dicen que en los años en que algún miembro de la familia olvidó hacer este ritual, el Shabbat se sentía diferente, no menos sagrado en su aspecto religioso. Pero el hogar, la atmósfera de la casa durante ese día, parecía menos protegida, más permeable a las tensiones del mundo exterior. Planta romero en la entrada de tu hogar o junto a ella, cuídalo. Usa sus hojas al cocinar, que ese es otro acto de traer la energía del romero al interior del hogar de la manera más directa posible, a través de los alimentos que nutren a tu familia. Y cuando el ambiente de tu hogar necesite una purificación especial, después de visitas que dejaron un ambiente raro, después de conflictos que necesitan sanar, pasa una rama de romero por las habitaciones con la intención consciente de purificar. La segunda planta sagrada es la albahaca.
La albahaca tiene en la tradición judía una historia de uso en los rituales del Shabbat que la mayoría de personas desconoce. El acto de oler especias aromáticas al final del Shabbat, la ceremonia de la Havdalah, donde se enciende una vela especial y se aspira el aroma de especias, tiene en muchas comunidades judías mediterráneas como una de sus especias elegidas a la albahaca. ¿Por qué la albahaca en la Havdalah? Porque la Havdalah es el ritual de transición entre el tiempo sagrado del Shabbat y el tiempo ordinario de la semana. Y la albahaca, con su aroma cálido, dulce y complejo, representa en ese momento el consolador de la semana que comienza. La promesa de que aunque el tiempo sagrado ha terminado, la vida cotidiana puede ser también vivida con una calidad de presencia y de atención que trae algo de lo sagrado a cada momento ordinario. En términos de la energía del hogar, la albahaca es la planta de la paz familiar y de la prosperidad del sustento. En múltiples tradiciones espirituales del mundo, desde las tradiciones latinoamericanas hasta las europeas y las africanas, la albahaca está asociada con el dinero que llega para quedarse, no el dinero que pasa, el dinero que fluye hacia el hogar y que encuentra ahí un ambiente de paz suficientemente armonioso para quedarse. Coloca la albahaca en la cocina, no por casualidad, sino con intención. La cocina es, en la Cábala, el centro de la energía de sustento del hogar. Es el lugar donde los alimentos que nutren la vida de la familia se preparan. Es el espacio más íntimamente conectado con la Parnasá, con el sustento cotidiano que el Eterno provee. Una albahaca sana, bien cuidada, con hojas brillantes y aroma intenso, en la cocina de tu hogar, es la imagen perfecta de un hogar que está abierto al sustento, que cuida de lo que lo alimenta, que honra el proceso de nutrir con la misma atención con la que honra cualquier otro aspecto de la vida. Cuando cocines, toca las hojas de la albahaca, no para arrancarlas siempre, solo para activar su aroma, para que ese aroma entre en el espacio de la cocina mientras preparas la comida, y hazlo con gratitud, con la consciencia de que cada comida que preparas para los tuyos es un acto de amor y de sustento que la Cábala considera uno de los más sagrados de la vida cotidiana. Habla bien frente a la albahaca, comparte noticias positivas cerca de ella, cuéntale tus logros, no solo tus preocupaciones. Las plantas responden al ambiente emocional en que viven, y la albahaca específicamente, según la tradición de jardinería espiritual que viene de las comunidades judías del norte de África, florece mejor en ambientes donde se habla con gratitud y con alegría. La tercera planta sagrada es la menta. La menta tiene, en la Cábala, una asociación que pocas personas conocen y que encuentro fascinante. El Talmud, en el Tratado de Berajot, menciona la menta entre las plantas cuyo aroma puede usarse para las bendiciones sobre los aromas agradables. No cualquier planta puede usarse para esas bendiciones, solo las que tienen una calidad aromática que el alma puede reconocer como elevadora. La menta es una de las pocas que cumple ese criterio. ¿Por qué la menta eleva el alma? Porque su aroma, que es al mismo tiempo fresco y penetrante, activa el sistema nervioso de una manera específica que tiene documentación tanto espiritual como científica. La menta estimula la claridad mental, activa la circulación cerebral y genera un estado de alerta receptiva que es exactamente el estado en el que las mejores ideas llegan y los bloqueos mentales se disuelven. Los maestros cabalísticos enseñan que muchos de los bloqueos que experimentamos en nuestra vida no son bloqueos externos, son bloqueos internos, formas de pensar que se han calcificado, creencias sobre lo que es posible que impiden ver las oportunidades que el Shefá pone en el camino, patrones de pensamiento que repiten las mismas rutas mientras las nuevas rutas están disponibles pero invisibles para quien no tiene la claridad para verlas. La menta, en el espacio de trabajo o de estudio, actúa como disolvente de esos bloqueos internos. Su aroma en el espacio donde piensas, donde tomas decisiones, donde eres creativo, crea un ambiente que favorece el tipo de pensamiento que rompe con los patrones establecidos y que ve lo que antes no podía verse. Hay una práctica que aprendí de un maestro de la tradición espiritual sefardí que quiero compartirte. Durante 40 días, cada mañana antes de comenzar el trabajo, toma una hoja de menta fresca, sosténla entre los dedos, libera su aroma y respira profundamente mientras recitas el Salmo 119, versículo 18. Abre mis ojos para que yo vea las maravillas de tu Torá. Esta práctica no es una magia, es una técnica de apertura de la percepción. El Salmo 119 en su versículo 18 es, en la tradición cabalística,
una de las oraciones más potentes para remover los velos que impiden al ser humano ver lo que está frente a él, pero que su mente bloqueada no puede percibir. Combinada con el aroma de la menta, que activa físicamente la claridad mental, esta práctica de 40 días puede transformar la manera en que te relacionas con los problemas, con los proyectos y con las oportunidades. Lo que me contó un amigo que la practicó durante esos 40 días me llegó de una manera que no esperaba. Me dijo, en el día 16, una idea que llevaba años dando vueltas en mi cabeza, pero que nunca terminaba de tomar forma, de repente apareció completa, como si siempre hubiera estado ahí pero detrás de un vidrio empañado. Y ese día, el vidrio se limpió. Esa idea fue el origen de un proyecto que cambió la dirección de su vida económica. La menta en el espacio de trabajo, cerca del escritorio, en el lugar donde piensas, con el compromiso de cuidarla y de relacionarte con ella de manera consciente cada mañana. Ahora quiero hablarte de algo que va más allá de las plantas específicas y que es, en realidad, el mensaje más profundo de todo lo que hemos explorado hoy. El hogar como Mishkan personal, como pequeño santuario, no es simplemente una metáfora bonita. Es una descripción de la responsabilidad que tenemos sobre el espacio donde vivimos. El Zohar enseña que el Eterno habita donde se lo invita. Y la manera en que se lo invita no es solo con palabras, no es solo con plegaria, es también con la calidad de atención que ponemos en el cuidado del espacio donde vivimos, con los símbolos que elegimos para que nos acompañen, con las plantas que cultivamos, con la manera en que cada objeto del hogar habla sobre quiénes somos y sobre qué estamos invitando a nuestra vida. Las plantas que hoy has aprendido a retirar, los cactus con sus espinas de rechazo, las enredaderas con su energía de sofocamiento, los bonsáis con su mensaje de restricción deliberada, no son enemigas, son simplemente plantas que no pertenecen al interior del Mishkan, que pueden vivir hermosamente en otros espacios, en jardines exteriores, en invernaderos, en espacios públicos, sin que su energía interfiera con el flujo del Shefá en el hogar. Y las plantas que hoy has aprendido a cultivar, el romero con su protección aromática, la albahaca con su paz de sustento, la menta con su claridad desblocadora, son aliadas. Son presencias vivas que, cuando se cuidan con intención y con gratitud, participan activamente en la creación del ambiente espiritual que favorece la verajá. El cambio más importante que puedes hacer hoy no es mover plantas de un lugar a otro. El cambio más importante es comenzar a relacionarte con tu hogar como el Mishkan que es. Como un espacio sagrado que merece atención intencional, que merece que te preguntes, ¿qué estoy invitando aquí? ¿Qué me enseña cada elemento de este espacio sobre lo que es posible para mi vida? Porque el hogar enseña, siempre enseña. La pregunta es si la lección que enseña es la que quieres aprender. Antes de que te vayas, hay 4 compromisos que te pido. El primero, esta semana, revisa cada planta que tienes en el interior de tu hogar, no para tirarlas sin más, para revisarlas con la comprensión que tienes ahora, para preguntarte si la energía que emiten es la que quieres en tu espacio, y para tomar las decisiones que esa revisión consciente te lleve a tomar. El segundo, si tienes cactus en el interior, muévelos al exterior esta semana, no porque sean malas plantas. Son plantas hermosas y resistentes que merecen un espacio donde su energía sea apropiada. El jardín, el balcón, la terraza, fuera del interior del Mishkan. El tercero, planta o compra una de las 3 plantas sagradas esta semana, solo una. Empieza por la que más te resuena. El romero si sientes que tu hogar necesita protección y purificación. La albahaca si la prosperidad del sustento es lo que más necesitas en este momento. La menta si es la claridad mental y el desbloqueo de ideas lo que tu vida está pidiendo. Y el cuarto, vuelve aquí en 30 días y cuéntame en los comentarios qué cambió. No solo en el aspecto económico, en el ambiente del hogar, en la calidad de las conversaciones, en la manera en que te sientes cuando llegas a casa al final del día, en los sueños, en la ligereza o el peso que sientes en ese espacio. Esos testimonios son la prueba más honesta y más valiosa que existe de que los cambios del hogar son cambios reales en la vida de quienes lo habitan. Que el Eterno bendiga tu hogar y lo llene de Shefá. Que las plantas de tu Mishkan personal hablen siempre el lenguaje de la expansión, de la protección y de la claridad. Y que cuando mires las plantas de tu casa en los días que vienen, las mires con la comprensión de quien sabe que cada presencia viva en su espacio es un mensaje, y que tú tienes el poder de elegir qué mensajes quieres que tu hogar te diga cada día. Shalom. Hay algo más sobre las plantas sagradas que quiero que conozcas antes de cerrar.
Una enseñanza práctica que los maestros de la tradición transmitían de manera oral y que tiene que ver con el agua. El agua con la que riegas tus plantas sagradas importa. No tanto la calidad del agua en términos químicos, aunque el agua de buena calidad también importa para la salud física de las plantas, sino la intención con la que riegas. El rabino Menachem Mendel de Vitebsk, discípulo del Baal Shem Tov, enseñaba que la manera en que una persona interactúa con la vida que cuida refleja la manera en que el Eterno interactúa con esa persona. Quien cuida la vida con amor y con atención, descubre que su propia vida recibe ese mismo cuidado de fuentes que no siempre puede ver. Cuando riegues el romero, la albahaca o la menta, hazlo con atención, no de manera automática mientras piensas en otra cosa. Dedica ese momento, solo ese momento, a estar completamente presente en el acto de nutrir algo vivo. Observa la tierra, observa cómo el agua la penetra, observa la respuesta de la planta. Ese acto de presencia, repetido cada vez que riegas, construye con el tiempo algo que es más valioso que cualquier planta específica, el hábito de la atención consciente hacia la vida que te rodea. Y esa atención consciente es, en el lenguaje del corazón que la Cábala conoce mejor que cualquier otra tradición, la condición más favorable para que el Shefá encuentre su camino hacia ti.